Y estamos empezando a transmitir este capítulo número 3 de esta tercera temporada de Marica Winsando. Estamos esperando entonces a que llegue Bessie Gallardo, con quien esperamos mantener una conversación, como ya ha sido la tónica de este ciclo de programas, una conversación íntima, para conocer ese lado de Bessie Gallardo que usualmente no aparece en los medios. Hay que decir que Bessie es una persona que ha tenido una importante presencia en los medios desde un lugar no tradicional, por decirlo de algún modo. Viene más desde los territorios, no ha estado exenta de polémicas. Se ha caracterizado por aparecer en los medios, por tener una convicción bastante firme respecto de lo que cree, de lo que piensa, de sus perspectivas. Y también, por supuesto, en confrontaciones con esos sectores por lo general de derecha, más conservadores. Ese es como... Y hay que decir que Bessie Gallardo, precisamente por esa misma convicción, entre otras cosas, porque no fue solo por convicción, llegó a transformarse en una convencional constituyente. Y vamos a tener en esta oportunidad a Bessie, que no es solo una convencional constituyente. También vamos a descubrir qué la llevó a, por ejemplo, a estudiar Derecho. Bessie, que además no se tiene que hacer cargo solo de su propia existencia, sino que también de esos seres que se conocen como hijos. Su relación también con Valparaíso. Hay mucho que vamos a develar. Ya hablamos con Bessie previamente, así que tiene que llegar en cualquier momento. Mientras, por supuesto que a mí me toca todo lo que es la situación relleno. Decir entonces que ustedes también pueden dejar sus preguntas, sus comentarios, observaciones. Ahí llegó Bessie, entonces yo lo que tengo que hacer es invitarla a Bessie Gallardo. Ahí llegó. Mire, ya hay un saludo para Bessie, que lleva situación corazones. Y ahí tiene que aparecer en cualquier momento. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Hola Bessie, bien, ¿tú cómo estás? Bien, cocinando, aunque no lo crean. Sí, los domingos no son de descanso, como dice la gente. No, Eh, Sobre todo cuando además hay que cumplir con estos roles de maternidad que se conocen, no debe ser menor. no, pues. De hecho, hay uno de mis hijos acá que está levantando el dedito. Así que nada, pues. Los domingos siempre son de otras cosas, pues hacer tarea, la maternidad, de repente revisar las cosas que tenemos para la próxima semana en los plenos, las comisiones. A veces me toca territorio también, así que así hacemos hartas cosas. Hoy un abrazo a la Furia del Nilo, que no la veo hace harto rato ya. Bessie, bueno, primero darte las gracias por haber aceptado la invitación, y doblemente por el día y por además hacerlo estando justo en un proceso como el que estamos enfrentando, porque estuvo ocupando ahí un rol en la Convención Constitucional. Mucho tiempo no hay, seguramente. Entonces, por eso, doble y triple gracias por estar aquí en este espacio donde esperamos conocerte en una faceta más íntima, porque yo te conozco por Gracias la por la tele, invitación. por No, ejemplo. gracias por la invitación. La verdad es que eh, es lo que hay. No soy muy distinta a lo que se ve en Instagram, no, no tengo dobles discursos. De hecho, la Organa Feminazi como que me conoce harto. Víctor Hugo Robles también. Soy súper común y corriente, vivo en una casa común y corriente en Maipú. Tengo harto vínculo con Valparaíso porque mi familia también es de allá, del Cerro Barón de Valparaíso, ahí de la calle Castro, en un pequeño pasaje que se llama Colga, por cierto. Entonces, nada, como que llegué a la política por una cuestión bien particular. Eh, Soy una persona bisexual, salí del closet a los 32 años, porque igual es difícil salir del closet en esta sociedad que es como súper cartucha. Más encima, como que
no es como ser lesbiana o gay, que es como está entre comillas más aceptado. Ser bisexual es un poco más, es más complejo, porque incluso dentro de la comunidad te dicen que no te defines. Y yo Mm, estoy súper definida, pues, ¿cachai? O sea, yo soy bisexual. Entonces, es complejo igual. Me enfrenté muchas veces a amistades que eran de la comunidad y era como, ay, no, los bisexuales son raros o los bisexuales no están definidos. Entonces era como, ¿cómo salgo del closet? Y más encima me casé, pues tengo 3 hijos. Entonces, los primeros en saber que soy bisexual fueron mis hijos. Y se lo tomaron muy bien. Yo pensé que iba a ser más complejo con ellos, pero no, para nada. Fue súper bonito salir con ellos del closet. Entonces, costó más con mi hermana que es lesbiana. Como que ella fue la persona que me dijo, ay, pero es que no te has definido, porque como que eres feminista, entonces te encantaste con la mujer y por eso no, yo creo que tú eres hetero. Fue como, ¿qué onda? Claro, fue muy raro. Pero en general, em, bueno, pues, efectivamente soy feminista, pero en general no ha sido no ha sido tan traumático. Con mi papá con mi papá fue particular porque no creía que era bi y me tocó demostrárselo. Entonces, fue bien chistoso. Y con mi mamá no tengo mucha relación. Mi mamá es muy tradicional, es muy católica y decidí en mi vida como no tomar mucho en cuenta eso. Uno de repente por vivir su vida tiene que tomar decisiones un poco complejas. Entonces, eh, la libertad cuesta cara y yo preferí vivir libre que seguir bajo ciertos yugos que a uno lo oprimen o a una la oprimen. Entonces, aparte que también decidí como una forma de feminismo que también es difícil, porque yo soy de las personas que cree que el trabajo sexual es trabajo, eh, que, que no sé, pues, que los géneros son múltiples, soy disidente sexual también, dentro de la convención he empujado a la paridad, no solamente para las personas, no desde el binarismo, ¿no es verdad? Sino que para las personas trans, no binarias, intersex, entonces se ha sacado roncha, y creo que igual, bueno, la norma de erradicación hacia la violencia hacia las mujeres, niñas y disidencia sexogenérica nace desde el feminismo y no desde la red disidente. Y eso también se corrompe en ciertos sectores, sobre todo del PS. Y, y nada, pues, tengo pachorra, soy apachotada, entonces me depilo la lengua en la mañana. Entonces eso en política de repente molesta. Sobre todo a los machos gays, po. Eh, y como yo no estoy ni muy ahí con lo que un macho gay pense de mí, entonces de repente es un poco molesto, pero bueno, aquí estamos resistiendo. yo te quería, o sea, porque nombraste hartas cosas y como estaba pensando en, en lo de tu papá, pero antes de llegar a eso, preguntarte lo más esencial, yo creo que quién es Bessie, bueno, la pregunta podría ser, ¿quién es Bessie Gallardo? Pero también podría ser, ¿quién ha sido y está siendo hasta ahora Bessie Gallardo? Uy, ¿quién ha sido Bessie Gallardo? Yo me crié en el seno de una familia bien tradicional, bien religiosa también. Complicado porque viví en un status quo que es bien cómodo y es bien cómodo por un tiempito corto. Y viví en una burbuja. Y de repente como que no te enseñan lo que es la comunidad LGBTIQA más porque son los maricones, los huecos, los degenerados. Entonces, ¿qué hay como con esa carga? Y cuando te das cuenta que te gustan las niñitas tanto como los niñitos, tú pensás que eres hueco, po, o que eres degenerado, ¿cachai? Y yo me sentía así, pues, degenerada. Y después empecé a conocer otro mundo, en donde te das cuenta cuando entré a la universidad que no era ni hueca, ni degenerada, ni maricona. Yo me acuerdo cuando mi hermana salió del closet, mi mamá lloraba porque mi hermana hacía en el infierno, po. O sea, así de desatada la wea. Así enferma de la cabeza. Me tocó defender a mi hermana de esa cuestión de mi mamá y cuando enviudé decidí salir del closet.
Como que dije, de un hombre muy violento, el padre de mis hijos, y dije, ya, filo, ¿sabes que ya no está este hombre violento? Puedo salir del closet, nada que me amarre, y... pero me enfrenté a la violencia de mi mamá, ¿cachai? Eh, y a la violencia también o sea, no sé si violencia, pero a la incomprensión de una hermana que es lesbiana, o sea, que hay como que onda. Pero como soy feminista, entendí que el feminismo me da la fuerza para poder enfrentar estas cosas. ¿Quién es la vez hoy día? Yo soy una persona de izquierda hoy día, feminista. Ojo, no nací en el seno de una familia materna de izquierda. Mi papá es la persona de izquierda. Eh, Me tocó aprender mucho, me tocó ver el sufrimiento de mi padre también, a propósito de ser un hombre torturado, de lo que se vive desde la tortura y todo, de las consecuencias de su tortura. Y hoy día, ¿quién es la Bessie? La Bessie es una persona fuerte, aguerrida, que sobrevivió a la violencia, que ha sacado a su hijo adelante, que, que no le importa mucho el que dirán, porque va a estar en política, no te puede importar mucho el que dirán, que es responsable, que sacó su carrera y que en realidad ha hecho de su vida lo que ha querido, pues. Que es resiliente. Tengo mal genio, eso sí, debo confesarlo, pero que es súper respetuosa de los espacios de los demás, pero que en ese respeto a los espacios de los demás no aguanta violencia. Y eso igual es importante. Y eso, pues, y que por cierto es de una izquierda que empuja transformaciones, que no se quede en el status quo. Y eso me costó aguantar. Era más Eh, cómodo quedarse en el status quo. Comprendo. Ves si tú, bueno, solo si lo quieres hablar y si no pasamos a otra cosa, pero como lo nombraste, por eso me atrevo a preguntártelo, hablaste de que te casaste con un hombre violento. Primero preguntarte, solo si lo quieres hablar, ¿cómo llegaste a casarte? Me casé súper enamorada, me casé cuando estaba en segundo año de universidad, a los 19 años, me casé embarazada de mi primer hijo. Em, Igual me casé con un poco cagada de susto porque como vengo de mi familia materna es muy conservadora, ¿cómo iba a tener un guacho, po? Obvio. Hmm, Y era muy feo tener un guacho, po. Y mi papá fue el que me dijo, no, pero no te casís, igual vaya a poder terminar de estudiar. Y fue mi mamá la que como que empujó todo para que, no, ¿cómo vaya a tener un cabro chico fuera del matrimonio? Horrible. Y decidí casarme muy enamorada, por cierto. Eh, Todo se pudrió después, cuando yo decidí volver a la universidad, cuando, cuando él vio que no podía tenerme para él sola, mejor, para él solo, mejor. Y viví muchos años de violencia, 6 años. Me costó muchísimo separarme, cuando ya era inevitable que mis hijos se dieran cuenta que me golpeaban tupido parejo. Eh, y nada, pues fue difícil, pero, pero logré salir adelante. Con harta terapia, sí. Eso de que uno sale adelante solo es mentira. Con harta terapia nos terapiamos todos. Mis hijos también fueron a terapia. Y después de un tiempo de estar separados, él falleció, lamentablemente. Y me tocó seguir sola con mis 3 niños. Y aquí estamos, pues, batallando. Yo creo que es como la historia de varias de nosotras, de que seguimos sí, solas con los niños. Como sí, sin papá, sí. sí. Porque pasa toda esta situación, finalmente te logras separar, cortar ese círculo de violencia re profunda que vivías ahí. ¿Recuerdas cómo fue? O sea, no sé si preguntarlo como el momento, porque me imagino que nunca es como el momento, sino que siempre viene, es todo un camino, pero ¿tienes como recuerdos de alguna sensación o emoción o emociones que pudiste haber experimentado cuando dijiste esto ya se acabó?
Es que no fue como un momento en que yo dije se acabó. Fueron varios momentos en los que yo dije se acabó. Me tocó dar, por ejemplo, en la universidad pruebas con las costillas fracturadas, ¿cachai? O con las uñas moradas. O momentos en que mi hijo mayor me dijo voy a llamar a los carabineros, ¿cachai? Y te das cuenta que ya no podéis más, po. Entonces era mi vida o la de él. O sea, ya no había mucho más. Y yo tengo carácter fuerte, entonces todo el mundo decía, pero ¿cómo si usted tiene este carácter, cómo le van a pegar? Pues tenía un gallo de un metro, más de 1,80 m, ¿cachai? Que pesa casi 100 kilos, y tú me 1,60 m y pesáis 65, es como obvio que la correlación de fuerza no es muy, no es muy igual, ¿cachai? Más allá si tenéis carácter fuerte o no. Entonces, aparte que no solamente un detrimento físico, sino que también te hacen desaparecer psicológicamente. Tú no existes como persona, ¿cachai? Porque uno para afuera es como fuerte y valiente, pero dentro de la casa es otra cosa, ¿cachai? Yo sabía que si yo desobedecía me pasaban la factura, y la factura significaba por lo menos media hora de golpes, po. Porque, porque tú puedes ser muy fuerte en lo psicológico y aguantar, 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 pero en lo físico no. Si al final el puñete te llega porque ya en lo psicológico no te pueden quebrar más, ¿cachai? Entonces pasan a lo físico y ahí te terminan de rematar, ¿cachai? Entonces, yo creo que el hombre que golpea a una mujer no tiene que ver con que esté enfermo, sabe perfectamente bien lo que hace, súper bien lo que hace, ¿cachai? Ahora, romper ese círculo tiene que ver con, de partida, que ya no aguantáis más y que entendís que es tu vida la del otro, y la vida de tus hijos también corre peligro, porque un tipo que te pega a ti le va a pegar a tus cabros en algún momento. Pero también tiene que ver con que empezáis a buscar redes de apoyo, ¿cachai? O sea, una mujer que no cuenta con redes de apoyo no denuncia, ¿cachai? Una mujer que no tiene un trabajo estable no denuncia. Una mujer que no tiene las lucas, ¿cachai? Para pagar un abogado, o para pagar un psicólogo, un psiquiatra, pastillas, la comida a sus hijos, no denuncia. Yo tenía todo para denunciar, ¿cachai? Entonces, hasta para eso es una cuestión de clase, ¿cachai? Hasta la denuncia es una cuestión de clase. Entonces, y aquí me hago súper responsable por cierto lo que estoy diciendo. Entonces, yo tenía un respaldo atrás, tenía a mi papá atrás, que era el que me acompañaba a los tribunales de familia, después a la fiscalía, ¿cachai? Tenía un respaldo emocional, que era mi psiquiatra, mi psicóloga, ¿cachai? Tenía un respaldo legal, que eran mis abogados. Tenía las lucas para hacerlo también, pues si tenéis que tener plata para toda esta batería de gente, ¿cachai? Un psiquiatra, una psicóloga y 2 abogados que cuestan plata, ¿cachai? Más la terapia de mis hijos, etcétera. Entonces, no es llegar y denunciar, po. No es llegar y soltar las lucas así como, voy a denunciar, qué bonita es la vida, ¿no? Eh, Fue un tránsito súper largo y doloroso, porque tener que explicarle a tus hijos que el papá no es una buena persona, ¿cachai? Cuando son súper chicos y cuando la imagen paterna es una imagen, entre comillas, buena, porque yo hice hasta lo imposible para que la imagen del papá no se destruyera, es complicado, pues, ¿cachai? Ahora, que de ahí todos nos fuimos a terapia y tratamos de entender que el vínculo era familiar y no de pareja, ese otro, pues, ¿cachai? Yo no sé si un agresor es buen papá, ¿cachai? Nunca lo voy a saber, pero al menos yo traté de que él siempre fuera padre, ¿cachai? Siempre traté de hacerlo. Y siempre traté de que no se cortara el vínculo con la familia paterna. Y hasta el día de hoy mi gran aliada es la mamá de él, ¿sabes? Ella es la persona en la que yo confío para que se quede con mi hijo, nos llevamos súper bien, pese a que mi difunto esposo, bueno, mi ex marido falleció, ¿cachai? Etcétera. Pero yo creo que tiene que ver con eso, con que tuvimos acceso a salud mental, tuvimos sobre todo acceso a salud mental. O sea,
Eso es fundamental, ¿sabes? De nuevo, y solo nuevamente si lo quieres responder, preguntarte cuáles son eran y son las reflexiones con esta madre de él, con esta figura como de la suegra, respecto de toda esta situación. Ella, a mí bueno, a muchos años desde lo que pasó, a mí ya me pidió disculpas, eh, incluso de lo que pasó en la muerte de él, que yo entiendo que cuando se te muere un hijo no podéis cachar cómo estar súper tranquila. Yo la Sonia, para mí la Sonia hoy día es un pilar súper fundamental en mi vida. Es como una casi mamá, ¿cachai? Es una mujer muy buena, es una excelente abuela. Yo confío plenamente en ella. Ella vino a tomar el lugar del papá, ¿cachai? Yo en ella veo la sororidad. No estoy imaginario feminista y que somos todas amigas, todas hermanas, no. Nosotros nos hemos perdonado, nos queremos, nos respetamos. Y yo siento orgullo por ella y ella siente orgullo por mí. Y yo le pongo todas las fichas a ella. Ella es una muy buena abuela, ¿cachai? Es como la abuela que todo nieto quisiera tener. Y pone límites, y los niños la respetan, y, y nada, ella es fantástica, ¿cachai? A lo mejor lo que no logró con su hijo, lo ha logrado con sus nietos. Y yo creo que eso se ha reivindicado, ¿cachai? Eh, y yo no tengo nada malo que decir de ella. Decía Muchas, algo malo de ella, pero es súper injusto, ¿cachai? muchas gracias, Benzi. Mencionaste la sororidad, y por lo tanto lo que se me ocurre preguntarte es cómo accedes a esto llamado feminismo, como por dónde te llegó, dónde y qué implicó para ti. Mm, El feminismo me llegó primero un protofeminismo, que es el de mi abuela. Mi abuela era una señora como muy rara porque por un lado era muy machista y decía que los hombres podían hacer de todo y las mujeres nos teníamos como súper cuidar. Pero por otro lado decía que las mujeres podíamos estudiar, teníamos que trabajar, porque si el marido nos salía malo le podíamos pegar la pata en el poto. Y que los hombres eran rositos y que las mujeres, aparte de la casa, podíamos hacerlas todas. Entonces era como un protofeminismo. ¿Cachai? Aparte que ella era como súper dueña de sí misma. Nunca la aguantó mucho mi abuelo. Por eso te digo, no es como feminismo puro, ¿cachai? Es como los inicios de los albores del feminismo. Luchó por el voto femenino, entonces ella me decía que si yo podía votar era gracias a mujeres como ella que habían salido a marchar por el voto, era muy raro. Mi abuela estudió piano, entonces ya el hecho de haber estudiado algo la hacía distinta al resto de las mujeres, que no habían solamente ejercido la maternidad. Y mi mamá también es profesional, entonces no se quedó sola en la casa. Yo no tengo una imagen de mamá en la casa, ¿cachai? Yo no recuerdo a mi madre abnegada, lavando la loza, no, a nada. Eh, Como que siempre las mujeres de mi familia ganaron su plata y todo. De hecho, una de mis tías como súper chora, bueno, mis tías son todas, no tengo tías que son profesoras, son académicas de universidades, tengo una tía que tiene, no sé, restaurantes, ¿cachai? Entonces, como que siempre a las mujeres de mi familia les ha ido bien. Y esa impronta nos pusieron a nosotras, como tenéis que estudiar porque los hombres no proveen, ¿cachai? Que es una cuestión igual media rara porque como que le desligan a los hombres de la responsabilidad. Por eso te digo que no es como el feminismo de hoy día, ¿cachai? Es muy raro, ¿no? Una cuestión muy extraña. Y cuando yo empecé a cachar que yo me la podía por mí misma, yo ya estaba casada, por cierto, y que tenía equipos grandes de gente, y que estudiaba en la universidad, y que podía llevar yo el pan a la mesa, eh, empecé a darme cuenta de que las mujeres no solamente servíamos para la maternidad y para amar,
¿cachai? Y ahí como que empecé a decir, pero oye, las mujeres somos iguales que los hombres. Y empecé a buscar. Te estoy hablando así como que tenía, no sé, 20, 22 años. O sea, y ahí empecé a conocer el vocablo feminista, pero como algo malo, no como algo bueno. Y empecé a ver videos de una española que se llama Irán Chubarela. Y ahí me empecé como a meter, y a darme cuenta que no estaba tan loca. Como que, no estoy tan loca. Hay otras como yo. Y empecé como a leer a Simone de Beauvoir. El primer libro que leí fue La mujer rota, de Simone de Beauvoir. Y después leí El segundo sexo y ahí como que todo me empieza a calzar. Y me encontré con una frase muy, muy chistosa, que por cierto la tengo en mi muralla, que dice, ninguna mujer obtiene un orgasmo abrillantando el piso de la cocina. Y yo hay una weá que no puedo hacer en mi vida, que es limpiar. A mí no me di limpiar. Yo puedo hacer cualquier weá. Yo te cocino, plancho, lavo la ropa. Pero limpiar para mí es una weá que no hay caso. Y a mí me hizo tanto sentido esa frase porque esta soy yo. Y así me empecé a encontrar con muchas cosas. Y yo dije, oye, yo parece que soy una feminista en potencia. Como que el feminismo me hizo un clic en la cabeza, como me hizo sentido, pero de forma automática. Como que para mí era puro sentido común. ¿Cachai? No era nada nuevo persona. Y claro, empecé ahí como las primeras marchas, donde éramos 4 pelagatas, o sea, no eran como estas marchas de cientos de miles de personas. Y como a mí la verdad las marchas no me gustan, tengo que reconocer. Yo ¿Por digo, ¿por qué qué? tengo que estar en ¿Ah? ¿Por qué no te gusta? Porque yo digo, ¿por qué tengo que estar el 8 de marzo marchando, weón, por mis derechos si yo tengo derechos per se, weón? Soy persona, qué mierda. ¿Cachai? Me molesta mucho la marcha del 25 de noviembre. Me da pena. Seguir marchando todos los años para erradicar la violencia a las mujeres. Entonces, por lo general, la marcha me voy toda la marcha en silencio con el nudo en la garganta. ¿Cachai? Aparte que también tiene que ver con mi historia personal, ¿cachai? Eh, y aparte que yo soy re llorona, entonces me da pena, pues, ¿cachai? Y yo digo, puta, todos los años la misma marcha, todos los años los mismos discursos, todos los años. Entiendo que hay que reivindicar, pero a mí la marcha no me gusta, así como digo, ¿hasta cuándo cresta tengo que seguir con la misma weá? O sea, ¿por qué? ¿Cómo es tan difícil de entender, cachai? ¿Cómo le va a costar tanto al macho entender que yo soy persona, weón? O sea, ¿cómo va a costar tanto entender que una mujer es mujer y no pasa por sus genitales, weón? ¿Cómo va a costar tanto entender que tú no te podés reír de alguien porque es hueco, weón? Tan limitado eres, ¿cachai? Tan estúpido eres, ¿en serio? Amigo, de verdad. ¿Cómo te va a costar tanto entender? O sea, es que no todos los hombres pegan. Weón, en serio, tengo que hacerte un monumento porque no le pegáis a las minas. De verdad. Así de idiota eres. ¿Cachai? No todos los hombres violan. Weón, weón, gracias por no violarnos. De verdad. Tan idiota eres, tan estúpido eres, ¿cachai? Que me sales con una frase tan de mierda. ¿Cachai? Uy, gracias por no violarme, weón. Me han violado 4 veces en mi vida. Gracias por no ser uno de esos 4 violadores. Te lo agradezco. ¿Cachai? Por eso no me gustan las marchas. Porque considero que me digan esa weá es una estupidez del porte del Everest. ¿Cachai? Entonces, ay, es que son exageradas. Weón, se violan a sus hijas. ¿Qué onda? Hay weones que se violan a sus propios hijos, ¿cachai? El 80, el 90% de los abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes son hombres, heterosexuales. Y tenemos que seguir marchando por lo mismo. Y siguen habiendo hueones, ¿cachai? Que me dicen, ay, es que están exagerando, perdón. ¿Te pegaste en la cabeza en la mañana? ¿Eres tonto te haces? Por eso no me gustan las marchas. Porque todos los años tengo que seguir explicándote las mismas estupideces. Creo que eres una persona pensante, supongo yo. Entonces,
esa, como manejar esa bronca todos los días, a mí me hace pésimo. Yo creo que estamos todas las feministas en la misma, a lo mejor. Y tener que caer bien me hace peor, ¿cachai? Como que tener que hacerle entender a un compañero gay que la paridad es importante, de verdad me rompe las pelotas que lo tengo. ¿Cachai? Como que me hace mal. No es tan difícil de entender. No es tan difícil de entender que hay gente que no es binaria. Estamos en 2022, no en 1500, no en el 1492. Entonces, ¿por qué no lo hacemos solamente? No es tan difícil de entender que no tengo que matar a un otro, a una mujer, por el solo hecho de ser mujer. O sea, ¡ey! No puedo tomar la vida de mis hijos o de mis hijas por vengarme de mi exmujer. No es tan difícil de entender. Entonces, ¿cachai? Yo creo que Comprendo. ser feminista es difícil, porque si tú lo aguantas, de verdad que no hay, es complejo todo el tiempo. De repente yo entiendo la Y, bronca de Morgana, por ejemplo, o del Víctor mm, Hugo, las entiendo esa rabia constante. Yo trato de contenerla más, porque estoy en política, pero es una rabia interna que está ahí todo el tiempo, que uno la contiene un poco Cuando más. hablabas de esto del descubrimiento del feminismo, en principio, como tú decías, de este protofeminismo que viene de figuras como tu abuela, eh, me gustaría preguntarte, al momento de salir del closet, a propósito de la bisexualidad, como tú, eh, el feminismo lo que tú encontraste en el feminismo, ¿te dio alguna guía o alguna herramienta o un punto de apoyo para entender más esto de la bisexualidad o no tuvo ninguna relación? Sí, el feminismo me ayudó bastante en entender que yo podía ser quien yo quisiera y que nadie tenía que importarle un carajo lo que yo quisiera hacer. Me ayudó muchísimo en eso. Me ayudó muchísimo a entender que daba lo mismo si a mí me gustaban los hombres, las mujeres, las personas trans, intersexuales, daba lo mismo, porque nadie podía meterse ahí. Nadie. Era mi cuerpo, mi decisión y lo que yo hiciera con mi vida era algo 100% mío y solo mío. Y Aunque si alguien me eso, cuestionaba, si alguien me cuestionaba desde la violencia, yo tenía que simplemente eliminarlo de mi vida. La única persona que importaba en ese momento y la única persona que tenía que amar era a mí misma y a nadie más. El cuestionamiento era muy violento y era bifobia y listo. Entonces, ahí aprendí a cortar los vínculos de toxicidad. Me costó, pero ahí empecé a aprender. eh, hablas de que ahí cortaste los vínculos, lo cual entonces supone que obviamente no siempre fue así, porque bueno, las personas vamos cambiando. Me gustaría preguntarte, ¿y los recuerdos que tienes de tu infancia y adolescencia a propósito de decir, bueno, me gustan los hombres y me gustan las mujeres? ¿Cómo lo llevabas? Con los hombres era más fácil porque tengo un cuerpo bien así como, a ver, ¿cómo lo podemos poner, cómo graficar? Tengo mucho busto y mucha cadera y la cintura más bien, bueno, ahora no con la maternidad, pero cuando era adolescente era como de cintura pequeña, tenía el cuerpo como de guitarra, como de reloj de arena. Entonces con los hombres me iba regio. Pero me gustó una compañera del colegio. Entonces, por ahí como que pude experimentar más mi lado de que me gustaran las mujeres. Pero siempre muy escondido y siempre muy con mucha culpa, con mucha culpa. Ya en la universidad como que me reía un poco más, pero también con culpa. Y ya en la adultez me saqué la culpa.
Hasta que salí del closet ya pasó. Pero esos son los recuerdos que tengo. Ahí un saludo a Lili, que ex compañera de colegio, pero eso fue como muy poquito, ya más como en la U me metí más, pero no como en la adolescencia muy, muy reprimida. No, como era tan católica y se veía tan mal, entonces prefería no experimentar tanto. Fantaseaba más de lo que experimentaba. Pero, eh, pero ya en la U ya como que solté más. Y ya adulta no me importa, o sea, como que si salta la liebre, vamos, con todo. Claro. Oye, Bessie, y en esos contextos de infancia, de adolescencia, ¿cuál es el papel que tenían las amistades? Lo que pasa es que siempre he sido súper nerd. Entonces mis amistades eran amistades nerd, pues yo toqué muchos años violín y estuve mucho tiempo en el teatro municipal. Entonces eran amistades súper ñoñas, como que no tenía mucho, el mundo clásico, como de la música clásica, es bien nerd, po. Entonces no experimentáis mucho con la sexualidad, pues estáis como todo el día metida en el instrumento, en el canto, es otro mundo. Ahora, veis más eso en la escuela de ballet. Entonces nosotros como cantábamos, teníamos algo de contacto con la escuela de ballet, pero tampoco estaba como todo súper tapado, era otra época. Piensa tú un principio de los 2000 donde ser gay era todavía súper tapado. Uno sospechaba de alguno que otro bailarín, pero era como delicadito, no era cola, era delicado, ¿cachai? Ya más entrado los 2010, como que uno ya era más libre todo. Pero por eso te digo, yo ya más de adulta experimenté, pues no, ya más chica no, pues no. Y aparte que estaba en un mundo muy docto, muy... Y también ahí es cuando te enfrentáis también a la violencia sexual, po, ¿cachai? Yo sufrí violencia sexual en la adolescencia, ¿cachai? De profesores, de gente adulta. Entonces, no es igual, no es lo mismo. Mi vida ha estado muy marcada por la violencia sexual y la violencia de género, ¿cachai? Yo no puedo como hablar de mi experiencia en mi adolescencia desde un prisma de estar en la comunidad, porque estuvo muy marcada por la violencia de los hombres desde el punto de vista sexual, ¿cachai? Ya de adulta como que he sido más libre, porque he podido tener terapia, porque me he hecho más libre también, pero la adolescencia a mí fue horrible, yo jamás volvería a la adolescencia, bajo ningún punto de vista. Y en qué te refugiabas? Bueno, porque posteriormente pudiste empezar a tomar terapias, pero antes no, o sea, en la infancia, adolescencia, que es cuando sufriste estas situaciones de violencia sexual, en qué te apoyabas? ¿Cómo en qué te podías, por decirlo de algún modo, refugiar? En la música, Ya. me refugié en la música, en el violín. Todo giraba en torno al violín y al canto. Ahí me refugié, siempre. Esa era la terapia, ¿cachai? O sea, no había otra cosa, no podía haber algo más porque venir de un ambiente súper conservador, en donde si tú contabas algo era tu culpa, ¿cachai? De una madre súper castradora, y de un papá que si yo le contaba a mi papá iba a dejarle embarrada, eh, no, era el violín y el canto, o sea, no quedaba de otra, no había otra. Violín y canto y todo el día en esa movida, o sea, todo el día ahí metía, ¿cachai? No había Hemos, más. hemos hablado de algunos tópicos como la infancia, la adolescencia, lo que fue tu matrimonio, este acceso, primero un protofeminismo, luego como algo que podríamos, que tú ya llamas feminismo. Pero además a mí me gustaría preguntarte, porque yo personalmente creo que como muchos,
te conocimos por la tele y te conocimos en un momento que fue en un matinal, allá en el día mismo donde estalla esta cosa que algunos llamarán estallido, tu revuelta, en fin. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasó contigo cuando te ves como en un matinal? Creo que era el Bienvenidos del Canal 13, que Sí. te entrevistan, tú entregas tu opinión, pero es por sobre todo un análisis de la situación, y tú te ves ahí. ¿Qué pensaste? Uf, yo no le tomé el peso hasta como en la noche. No, no le tomé el peso hasta el día después, ponte tú. Eh, yo venía haciendo un programa que se llamaba Feminazis, que lo hacíamos con la Nicole Mulsov y la Fundación Honra, que es una fundación que ve temáticas de violencia, ¿cómo se llama? De violencia en el pueblo. Y, y era de ahí porque estábamos todos los miércoles haciendo el programa, entonces yo ya tenía como cierto manejo en hablar y hacer análisis el día anterior, del 18 de octubre, el día 17, habíamos hablado justamente de las pensiones y habíamos cachado que los cabros chicos estaban saltando los torniquetes. Entonces, habíamos hablado con la Nicole precisamente de lo que pensábamos de esto. Y yo estaba súper enojada porque ella decía, ¿por qué les tiran bombas lacrimógenas a los cabros a punto de saltar los torniquetes? Y eso violación a los derechos humanos. Y resulta que esa mañana yo tenía que salir a comprar unas cosas a Victoria. Y yo dije, bueno, si llego, llego, y si no, bien también. Pues total, pucha, es lo que hay nomás. Y yo iba frente a la Plaza Maipú. Y justo llegué, pues, llegué enchuchada. ¿Para qué voy a mentir? Yo estaba súper enchuchada. Cuando corto, y le digo al camarógrafo, y sé lo que está pasando. Y el camarógrafo me dice, quería hablar, a todo esto estaba ladrando mi perra, por cierto. Y me dice, ya, pues habla. Y dije, ya, yo hablo. Yo no dimensioné lo que iba a pasar, nunca. Me tengo que calmar, porque si yo no me calmo, esta cuestión no va a resultar. Mm. Y sale el speech que me di, pegando la piñera, porque encontraba que era el colmo que los cabros chicos le hicieran pedazos. Y me subí al metro súper tranquila. Como dije, ya dije lo que tenía que decir, y filo, y de lo que pasa de aquí para adelante me hago responsable. Hablé con mi viejo es como, he hablado de mi papá como 10 veces, pero es que mi viejo para mí es súper fundamental porque es como mi cable en la tierra. Y mi papá me dijo, estuvo bien lo que dijiste, ahora afronta las consecuencias, porque esta cuestión va a traer cola. Y el día domingo me hacen la entrevista para el The Clinic, y ya el día como el lunes me llegan a los canales y todo el tema. Pero yo nunca esperé la reacción, nunca pensé que iba a ser tanta la reacción. Lo que la gente no sabe es que, por ejemplo, yo salía de un canal y llegaba a mi casa a estudiar. Porque yo decía, si yo estoy hablando por la gente, a mí no me pueden pillar. Y en algún momento me van a querer hacer la pilla. ¿Cachai? A mí nunca nadie me preparaba en medios. Entonces, si me hubiesen preparado en medios, a lo mejor la cuestión hubiese salido mejor. Pero, pero la verdad es que yo traté de hacer lo mejor que se podía hacer en ese momento. ¿Cachai? La verdad, traté de hacer lo mejor que se podía en el momento. ¿Cachai? Y no sé cómo habrá salido, pero siempre pensé que era lo mejor que se podía hacer para el momento que estábamos viviendo. Nunca fue mi Eh, intención tampoco hacerme famosa, nunca fue mi intención tampoco como que la gente me conociera, nada de eso. Mi única intención era que la gente se diera cuenta de que la constitución estaba mal. Mi única intención era que las leyes estaban mal, porque, por cierto, eh, soy licenciada en ciencias jurídicas, y mi única intención era que la gente leyera la constitución, que se la estaba cagando, pues esa era mi intención nada más. ¿Cachai? Que el sistema estaba mal y que no tenía que ver solamente con los 30 pesos, sino que tenía que ver con todo un sistema que venía mal de base.
¿cachai? Sí, sí, desde el mochilazo que veníamos reclamando por, primero, por las condiciones de la educación, ¿cachai? De la salud, estábamos en medio del hermano AFP, que fue mucho tiempo, y después vinieron los estudiantes a saltar los torniquetes, entonces no era solamente saltar los torniquetes, sino que había sido un cúmulo de cosas. Y para mí el 17 de octubre fue hermoso, más allá de todo lo que pasó, que por cierto fue aberrante, las más de 450 mutilaciones oculares, los muertos, el avallanamiento, tuvo cosas súper bonitas, ¿cachai? A pesar de todo el dolor, ¿cachai? Sí, A mí todo fue necesario. eh, y la salida institucional era súper necesaria. Pudo ser mejor el acuerdo, evidente, pero, ¿cachai? Pero él era lo que había, nos dejaron la puerta abierta. Nunca nos habían dejado la puerta abierta para avanzar. yo sé que dijimos que esta era una entrevista para conocer tu parte más íntima, pero yo no sé cuándo voy a de nuevo volver a hablar contigo y necesito hacerte una pregunta. Y yo sé porque hay mucha gente que también quiere saber. En una de estas tantas apariciones abiertas, llegó el momento donde te invitan a Chilevisión, particularmente al matinal, que como sabemos es animado por la Montserrat Bustamante y el Julio César Rodríguez. Y ese día invitaron, por supuesto, una serie de personajes del status quo, y entre ellos estaba Ena Fombay. Y mucho se ha dicho de que de que no solo le increpaste al aire, entonces se dio esa increpación al aire, sino que pasó, pero el triple y 4 veces más detrás de cámara. ¿Qué No hay fue de con eso? Elena Forman, Ah, ya, fue con Jacqueline Van Rieselberg. perdón, con Jacqueline. Sí, a mí me dijeron que era un panel ciudadano, no que era un panel político. Y me dijeron que heavy esto. Y me dijeron que después venía un panel político y que yo no iba a estar en ese panel político. Cuando yo llevo al canal a maquillaje, me doy cuenta que eran solo políticos. Y que estaba Felipe Cas, Ena von Baer, Gutenberg Martínez, y estaba, ay, este caballero siempre se me olvida del nombre. Camilo, no era Camilo Escalón, era otro caballero, se me olvidó el nombre en este momento, ya me voy a acordar, que fue muy gentil conmigo. Y resulta que pasó lo de la von Baer y de repente llega Alejandra Mustakis, la alcaldesa, claro, llega Alejandra Mustakis y llega Jacqueline Van Rieselberg. Comprenderás que como hija de culturado yo no iba a hablar con Jacqueline Van Rieselberg. Y digo, me voy. Ya Gutenberg Martínez había ido y había llegado Ignacio Walker. Detrás estaba Vinter. Y le digo a mi amiga Nicole Bulsov, nos vamos. El productor del programa me dice, tú no te puedes ir. Y yo le digo, me voy. Ustedes a mí no me están pagando, yo no tengo ningún contrato con el canal, yo no he firmado ningún papel con ustedes, así que yo me voy. Julia Santana Rodríguez me dice, es que tú no te puedes ir. Yo dije, es que yo me voy. Yo no te estoy preguntando si me puedo ir o no me puedo ir. Yo me voy. Se mete Montserrat Bustamante y dice, no, es que tú no te puedes ir, porque el director del programa dice que tú no te puedes ir. Y yo dije, es que yo les estoy preguntando a ustedes, yo me voy, porque ustedes a mí me dijeron que esto es un panel ciudadano y esto es un panel político. Y yo no me voy a sentar con Jacqueline Van Rieselberg. Le digo a mi amiga, vamos a agarrar mi cartera y nos vamos. Hasta ahí, todo bien. Resulta que este caballero muy gentil, que no puedo acordar en este momento el nombre, me dice, no, no te vayas, vamos súper bien, tú no, por cierto, tú no respondes a ningún interés político porque no eres militante, quédate. Y dije, yo no me puedo quedar porque yo soy hija torturado y yo no voy a hablar con esta mujer. A todo esto el Rafa estaba en Plaza Dignidad, el Rafa Cava, y estaba con la tía Pica, estaban con las parvulares, y estaban rellenando.
Y resulta que yo me voy, yo me voy, yo me voy, y Jacqueline Marisa me dice, ¿te vas porque estoy yo? Y yo le digo, no, yo me voy porque tengo dignidad, y yo no voy a hablar contigo. Y me tira un beso. Cuando me tira el beso, para mí fue eso peor que la jica chocada donde tú te podrás imaginar. Y le empieza a increpar en muy duros términos. No voy a reproducir todo lo que le dije porque es irreproducible. Pero lo más suave que le dije fue, dime, CTM, ¿dónde está? Alejandra Mustaquin me dice, ay, que eres ordinaria. Y yo le dije, perdóname, yo no soy ordinaria, soy extraordinaria. Y esto es pelea de perros grandes. Aquí los quiltros no se meten. La cosa es que estuvimos como 20 minutos, yo estuve más de 20 minutos agarrando la chucha, diciéndole de todo. Hasta que en un momento le dije que, que yo la haría levitar a patar en la raja, pero que mis zapatos eran más caros que el culo de ella. A todo esto los camarógrafos me aplaudían. El director del programa diciendo que no grabaran. Eran tantos los gritos que llegó una ejecutiva al canal. Así de heavy. La Jacqueline Van Rieselberghe pidiendo la cartera para sacar sus pastillas. Yo me la quería comer con zapatos. Y me llevan a la parte donde están los ejecutivos del canal para pedir disculpas. Y me sacaron del canal directamente a la casa de la Nicole. Y a todo esto a mí, un periodista que no voy a decir su nombre porque siempre voy a mantener reserva, a mí me advirtió que el 1 de noviembre a mí me sacaban de los canales. A mí, a Daniela Stingo y a varios periodistas más que estaban como cubriendo el tema de la revuelta social. Y que el 1 de noviembre volvía toda la normal, por orden de Sebastián Piñera. Y que muy probablemente me podían pasar dos cosas, o que me iban a perseguir o que me iban a farandulizar. Que fue justamente lo que pasó. Pero yo me agarré con la Jacqueline Marisa. No me agarré en duros términos con la Ana Pombar. Bueno, Muchas gracias, yo le dije que nadie la iba a dejar tranquila, que le iban a agarrar en todos lados garabatos. Fue justamente lo que pasó, que en todos lados la agarraron a garabatos. Pero fue... Y llegas a la convencional constituyente, ¿qué ha implicado para ti en términos personales estar en un espacio así? Lo pregunto porque hace un tiempo hablamos con la Jennifer Mella, no en este programa, sino en otro, en un Té para Ladies. Y una de las cuestiones ahí que conversamos fue, aún no iniciaba la convención, pero ya se había producido la elección y la Jennifer ya había sido electa. Y una de las cosas que conversamos fue cómo sentarse al frente, compartiendo el mismo espacio, con gente de la calaña de Teresa Marinovich, en general personas de ultraderecha, que se han dedicado, como sabemos, a torpedear y torpedear y torpedear la convención. Está el tema político, que hay una discusión que es política, pero también me imagino, hay una cuestión que tiene que ver con la sangre, con lo personal. ¿Cómo te enfrentas todos los días, de lunes a viernes, ahí, sentarte frente a gente como Marcela Cubillos, Teresa Marinovich, y además escucharles hablar? ¿Qué te pasa a ti y cómo lo manejas? Bueno, en realidad yo no escucho muy poco a Teresa Marinovich porque tengo como mecanismos de defensa a propósito de eso. Me pongo audífono y me pongo a escuchar música. Así de simple. Me he agarrado con Teresa Marinovich, heavy. De hecho, la otra vez le dije que empezó con esa cuestión de que si acaso yo venía llegando de Afganistán, porque bueno, yo manejo mucha información de cómo, bueno, como soy feminista, de cómo se violentan las mujeres en el sistema bancario, etcétera. Y se tiró esa pachotada y yo le dije, bueno, pero transparenta la cuenta bancaria de tu marido, pues si tú no le traes ahí un día a nadie. ¿Está ahí? Que hora embarrada, tole tole. Y evidentemente he sido harto blanco de su fundación nuevamente. Entonces, la verdad es que yo a Teresa, ¿sabes qué? A Teresa, yo creo que en la vida diaria no debe ser pesada.
Lo que pasa es que es tan facha y defiende tanto los intereses. Su marido, mira, piensa tú que el marido de la Teresa Marinovich es abogado integrante de la Corte Suprema. Y ahora sacaban los abogados integrantes de la Corte Suprema, entonces también tiene que cuidar los intereses del marido, pues, es lógica. Y obviamente tiene que cuidar los intereses de sus amigos, pues sí. Es súper lógico eso. Cuando cuidáis los intereses de los demás y los tuyos propios, es como obvio. Eh, Ahora, dicho esto, a mí el que me causa escozor es Arancibia, ¿cachai? Mm, O sea, tener un violador de derechos humanos ahí mismo, yo creo que son mucho más graves que tener a Marinovich. Po. Marinovich es un títere. Eh, o tener a alguien como Cubillos que le hizo campaña a Pinochet. O sea, entretener a dos tipos que son siniestros y tener a Marinovich que es un títere, francamente, da lo mismo. Ahora, dicho esto, yo creo que uno no lo maneja, no pescando nomás, po. Que digan lo que quieran. ¿Te fijáis? Si dicen estupideces, ellos serán los que tienen que responder ante el país, no uno. ¿Cachai? Uno tiene que responder por lo que uno dice. Yo estoy súper contenta por el colectivo en el que estoy, que es Chile Digno, que es, por cierto, el Partido Comunista en conjunto con el Frente Regionalista Verde. Y, eh, y lo demás se verá en las indicaciones, en la iniciativa, en lo que nacionalicemos. Más encima estoy en una comisión que es compleja, que es la de medio ambiente con modelo económico, y tendré que hacer bien mi trabajo, pero y hay que ganar en la prueba, yo creo que es el mejor tapabocas que uno puede tener. Pero nosotros no estamos para la pelea chica, pues, nosotros estamos para la pelea grande, esto es una constitución. Lo que Marinovich diga o no diga, a mí me da lo mismo, francamente. Me asusta más ver a la Arancibia. Ese gallo a mí me dan ganas hasta de vomitar cuando lo veo. ¿Te fijáis? Pero entiendo, me da lo mismo. Pobrecita, Dios la bendiga, que le vaya bien, que le haya regio. No sé. Qué bueno por ella. entiendo. Si se puede arreglar las pechugas Eh, todos los años, acá por ella. ¿Cachai? Cosas de ella. Yo no me gasto ahí. Le han mandado un montón de esa ética. Osvaldo Andrade, él, Rafa, muy bien, estaba con Osvaldo Andrade en Chile. Entonces, yo creo que ante la violencia de Marinovich, que no tiene ni medio argumento, que no sabe una persona que lo piensa, francamente, mejor ni tomarla en cuenta, pobrecita, mandarle bendiciones nomás, ojalá algún día se mejore y a mí ya no me va a contar la vida que yo he claro, vivido, po. Imposible, imposible, ¿cachai? Corta y sencillo. comprendo. Bessie, bueno, ya se nos pasó la hora, entonces, bueno, siempre hay muchas cosas que se me quedaron por preguntarte, pero desde ya nuevamente agradecerte por tu tiempo, por aceptar la invitación y por contarnos tantas cosas como de manera tan honesta. Y yo la verdad no lo esperaba, así que te tengo muchos agradecimientos. Y bueno, decir que este programa que tiene esta emisión en el en vivo por el Instagram, también queda guardado en el Instagram de Marica Winsando y lo pueden revivir ahora a las 11 por las plataformas de Guillotina Radio, ya sea por su canal de YouTube como también por su cuenta de Spotify. Buscan ahí Marica Winsando, pueden buscar este que es el capítulo 3 con Bessie Gallardo en Spotify y en YouTube. Dejarte entonces ahora el espacio para que tú, si gustas, puedas entregarnos como tus últimas apreciaciones de lo que desees y eso, Bessie. Oye, sí, primero que todo, dar las gracias por la invitación. Yo la verdad tengo la tendencia a hacer un libro abierto por una cuestión muy sencilla. A mí me carga que la gente especule. Y me carga porque se inventan muchas cosas y creo que la información tiene que ser de primera fuente. Así que, como ahora me han inventado tanta hueva, yo creo que he hecho para que los inventores de mi vida tengan de dónde sacar, pues para que tengamos la misma versión, digo yo siempre. Entonces, entonces nada, pues agradecida siempre de los espacios en los que me invitan
Esto es lo que hay, no hay más. Yo creo que he vivido la vida que he querido. Agradecida estar en política, agradecida a las personas que me tienen acá, agradecida siempre de lo bueno, pero sobre todo de lo malo, porque me ha hecho crecer, ha hecho crecer a mis niños también. Considero que eso es lo que al final a uno la hace una persona, no la hace una persona grande al final del día. Y nada, pues seguir empujando las transformaciones que Chile necesita, que nuestra comunidad también necesita, y que este ejercicio político es súper importante. La nueva constitución, si usted no tiene, por cierto, una forestal, una sanitaria, un gran conglomerado de energía, una minera gigante, la nueva constitución, lo único que viene, por cierto, es ayudarle, es a brindarle derechos, es a garantizarle una vida digna y, ¿cómo se llama? Es a proveerle de cuestiones que hoy día no tiene. Este 4 de septiembre vaya a votar, por cierto es con voto obligatorio, pero vote apruebo por la nueva constitución. El texto constitucional lo puede encontrar en www.chileconvención.cl. Puede acercarse también a mi perfil donde está también el texto aprobado de la nueva constitución en mi biografía. Y cuando quiera preguntarme algo, pregúnteme directamente, porque de verdad que mis biógrafos están un poco equivocados, así que, así que nada, pues. Y agradecida la invitación. Muchas gracias. Entonces, de nuevo, ha sido el tercer capítulo, ahora con la invitada Bessie Gallardo. Pueden revivirlo porque queda grabado, queda guardado en el Instagram de Marica Punzando, y también pueden reencontrarlo a partir de las 11 de la noche de hoy en el YouTube y en Spotify de Guillotina Radio. También, si desea realizar algún aporte para ir mejorando en lo técnico, puede pedir la cuenta por interno. Que estén muy bien. De nuevo, muchas gracias, Bessie, y también a quienes espectaron. Que estén bonito. Chao, abrazos.